Saludo cariñoso en este segundo día del Triduo Pascual. Ayer la Eucaristía terminó sin bendición, porque todo el Triduo, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es toda una celebración. Hoy empieza la celebración de una manera muy austera. Celebramos la pasión, muerte del Señor. Entonces esta celebración está acompañada de profunda austeridad, de mucho silencio. El altar está denudado. Los ministros en silencio, presididos por Monseñor Juan Vicente Córdoba, nos postraremos en silencio frente al altar. Esta celebración es una celebración de la palabra. Saben que el Viernes Santo no hay Eucaristía. Se consume la comunión de lo que se consagró ayer. Esta celebración tiene entonces una primera parte, que es una liturgia de la palabra, lecturas y lectura de la pasión. Una segunda parte, que es una oración universal. Hoy la liturgia nos pide también en esa oración universal donde se muestra cómo el sacrificio de Cristo es salvación para todos, orar por los hermanos que tienen por esta pandemia y los hermanos que han sufrido y sufren de coronavirus. La tercera parte es la adoración de la cruz. Hoy la liturgia, todos adoraremos la cruz, pero solo el que preside la celebración besará la cruz, en este caso nuestro obispo Monseñor Juan Vicente Córdoba. Y la cuarta parte será la distribución de la Sagrada Comunión. Este día es un día de profundo silencio, por eso ustedes tal vez se darán cuenta que no hay imágenes, las imágenes están tapadas, porque todo se centra en el sacrificio de la cruz. Dispongámonos entonces, todos ustedes, queridos hermanos, desde sus casas. En su casa, el que preside la comunidad también tiene la cruz. Lo invito a que tenga la cruz ahí en la sala donde está viendo la celebración y está uniéndose a esta celebración. Lo mismo los que participan a través de las redes sociales. Empecemos con fe este momento de profundo silencio, profunda adoración. Acuérdate de tus misericordias, Señor, y santifica con protección constante a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo instituyó al derramar su sangre, el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito,
subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le dará una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco.
Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y le dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilatos en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros por Pascua
que ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gadbatá. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se le entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes, los judíos, dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús. Estaban su madre, la hermana de María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer,
ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Todo está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos colocamos de rodillas para adorar a Jesús que entrega su vida por nosotros. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era día solemne, pidieron a Pilatos que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbra a enterrar a los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas que hoy a través de Cristovisión participan de esta ceremonia del Viernes Santo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la adoración de la cruz. También a los que a través de las redes sociales se conectan con nosotros y participan hoy, mi saludo también fraternal y paternal en estos momentos en que nos hacemos presentes, siguiendo y acompañando a Cristo desde ayer, que fue llevado al pretorio, que fue juzgado, que fue azotado y que fue traicionado, y en el día de hoy, en el Vía Crucis, llegando hasta el Gólgota, ascendiendo en esa montaña para ser crucificado. En este momento
es la crucifixión del Señor. Es ese siervo que no tiene ya figura, como dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro, el siervo doliente, el siervo sufriente. Fíjense que el libro de Isaías nos habla hoy en el Antiguo Testamento de la presentación, la descripción que hace el profeta de ese siervo doliente que se lleva al matadero, siendo justo, sin tener mancha, pero se entrega por todos. Y su muerte en el matadero, su juicio injusto, su señalamiento atroz y el proceder totalmente ajeno a la realidad en la manera como se lo juzga, clama de alguna manera justicia y nos enrostra y nos presenta esa paradoja. ¿Por qué si es justo? ¿Por qué si es bueno? ¿Por qué si no tiene mancha todo esto? Y eso tiene una palabra que se llama el amor, que no es lógica, que no tiene causa y efecto, que no es filosófica en cuanto que tenga una premisa y una conclusión, sino que simplemente es dar todo, y ese es el amor puro, ese es el siervo. Pero el profeta Isaías nos lo presenta en el Antiguo Testamento. Tiene dos maneras de presentar el profeta esto. Una, el siervo se refiere al pueblo de Israel. No olviden que cuando el profeta hace esta denuncia, Jesucristo en el tiempo todavía no se ha encarnado ni ha realizado ya ese misterio de su muerte y resurrección. Está anunciando, los profetas anuncian la venida de un Mesías. Dios Padre elige un pueblo, y ese pueblo, que es el pueblo de Israel, 1800 años antes de Cristo, con Abraham, lo hace salir de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos hoy equivale a Irak. Hace un tiempo, varios siglos, fue también Babilonia con el rey Nabucodonosor. Ur de los Caldeos, después Babilonia, el mismo sitio, hoy es Irak. Para que vaya y parta hacia la tierra prometida que era Israel, esa distancia larga que hay hoy entre Irak e Israel, para que busque la tierra prometida, donde habrá un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del desierto. Abraham, padre en la fe, el primero que cree en un solo Dios, en el monoteísmo. Hasta ese momento todos los pueblos creen en el politeísmo, muchos dioses, los fenicios, mesopotámicos, egipcios, etc. Y Abraham por eso es nuestro padre en la fe y busca la tierra prometida. El profeta nos muestra cómo Israel fue atacado, vituperado, humillado muchas veces, llevado en esclavitud a Egipto, llevado también en cautiverio por Nabucodonosor y 2 veces a Babilonia. ¿Y qué significa un pueblo que se lleva como esclavo? Todo lo que eso trae en reinos duros y fuertes de unos reyes absolutistas y tiranos. Sin embargo, Dios cuida de su pueblo. El profeta les habla. Este es el pueblo de Dios, como un que llevado al matadero, como un varón que es atacado y que no tiene figura, no tiene rostro ya de tanto golpe y tanta humillación. Entonces la figura del pueblo de Israel nos la presenta el profeta y nos lo presenta como un pueblo que sufre, pero que llegará el día del triunfo, cuando nace Jesús y cuando realiza la salvación que estamos celebrando hoy. Pero a la vez también se refiere a los patriarcas, jueces, reyes, profetas, que son líderes espirituales de este pueblo. Y hay unos que son rectos y honestos y otros que no siguen la ley de Dios. Y cuando habla de este pueblo
que es llevado al matadero, varón de dolores, también se refiere a esos líderes que fueron asesinados, que fueron perseguidos en nombre de todo el pueblo. Pero a la vez tiene una tercera acepción esto en el profeta Isaías. Primero, el pueblo de Israel. Segundo, lo que llamamos los líderes espirituales. Y tercero, ya nos anuncia la venida del Mesías. Y será un Mesías en contra de los pronósticos, de todas las leyes, de las realezas, de las casas reales, de lo que son los príncipes y de lo que es la política, el mando, de lo que es la administración de los pueblos. Vendrá un Mesías, pero no vendrá con ejércitos, ni con triunfos, ni glorias, ni con tiranía, ni con una autoridad déspota lejana de su pueblo. Nace del pueblo, es uno más del pueblo, es sencillo y humilde, nace de una mujer campesina y de un carpintero. ¿Por qué? Porque ese es el Salvador, el que ama. Es Dios hecho hombre, Jesucristo. Y es el que estamos hoy celebrando en el Viernes Santo, que da la vida, porque es la voluntad del Padre. Vaya, Hijo, hágase como ellos, en todo menos en el pecado. Va a tener que dar la vida por ellos, derramar la sangre divina, sangre que purifica el pecado original y resucita, porque sin resurrección no tendría sentido. Hoy vemos la parte de la muerte y pasión. De suyo el misterio pascual no se puede desarticular. Hoy vemos la muerte y pasión, y el sábado en la noche, domingo, vemos la resurrección. Así no es el misterio pascual. El amor no está compartimentado, es una sola realidad. Se muere por amor, la pasión por amor, y se resucita. Porque dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Celebramos en perspectiva de resurrección, en perspectiva pascual, la muerte de Cristo. Porque si no la celebramos con esa perspectiva, es un velorio de una desesperanza total. No, Cristo muere, nos salva, pero ha resucitado. Con Él morimos y con Él resucitamos. Ese es el varón de dolores, varón de sufrimientos, llevado al matadero, sin rostro, ante quien se vuelve el rostro, humillado, varón de tristezas. Ese es Jesús hoy. Por eso nos inclinamos al llegar con humildad, nos tendimos al piso para decir: reconocemos el grande amor que ha tenido por nosotros. No hay mayor amor que dar la vida por alguien. Un papá, una mamá dan la vida por los hijos. Unos hijos dan la vida por los padres, porque cuanto más se ama, más se da y menos se espera. El amor es dar todo sin esperar nada, es el verdadero amor. Cuando esperamos, aunque sea un mínimo porcentaje de retribución, ya el amor no es puro, lleva un interés de por medio, lleva unas cuotas, sean políticas, económicas, sean de poder, de placer, de planes, de supremacía, de dominio. Ese no es el amor, eso es amor personal, egoísmo. El amor total es dar todo sin esperar nada. Es el amor de Cristo con nosotros, a su esposa la Iglesia, que le dio la vida. Hoy vamos a descubrir cada una de las llagas de Cristo. No lo hacemos por masoquismo, nunca, al contrario, por admiración, por gratitud, por amor y para concientización y aceptación personal y comunitaria de lo que significa la redención. Día importantísimo hoy de la redención. Cristo muere por todos nosotros. Estamos con el flagelo del coronavirus. Si no tenemos fe, lo vemos en desesperanza. Como lo vieron los que lo acompañaron, los discípulos se escondieron. Nadie creyó en ese varón de dolores. Se acabó todo con la muerte. ¡Qué tristeza! Las mujeres de Jerusalén le llevaron ungüentos para embalsamarlo, ya daban por terminado todo. Se frustraron, hubo frustración, no hubo más allá de unas palabras bonitas de un buen hombre, pero murió, fue sepultado y se acabó. No, cuando vemos el coronavirus así,
es qué desespero, qué hacemos, qué tristeza, qué amargura, mueren personas, nos contagiamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? Claro, es natural admirarnos, es totalmente legítimo tener momentos de depresión, pero cuando vemos con perspectiva de resurrección de Cristo el misterio de la muerte y el misterio del pecado, de las consecuencias del pecado original que son la enfermedad, las dificultades, la lucha, las guerras, el pecado y la muerte, cuando lo vemos en perspectiva de resurrección, adquiere un matiz totalmente distinto y un frescor que nos alivia del calor de la dificultad. ¿Qué es? Vemos todo esto a un Cristo que muere con los que mueren con el coronavirus, que se identifica con los que están enfermos y tienen dolencias respiratorias, con los que tienen dolores en su cuerpo, con los que tienen una soledad porque nadie se les puede acercar, porque contagian, por los que tienen temperatura alta y eso trae un desequilibrio en el organismo, por los que lloran a sus seres queridos que están en la UCI, en los hospitales o en la casa enfermos, por los que lloran a los que están enterrando y a veces no hay ni dónde enterrar. Ahí está Cristo identificándose. Ofrezcamos esta pandemia, este dolor, que nuestra cruz unida a la de Cristo, ojo hermanos y hermanas, los que les digo, ahí está el sentido del dolor en el cristianismo. Nuestra cruz unida a la de Cristo se vuelve redentora, tiene sentido, no es masoquismo, es asumir las contingencias de la limitación humana y las consecuencias del pecado. Pero hay una luz, un faro grande que atrae como un imán y nos eclipsa maravillosamente, dando un sentido total a la existencia, que es Cristo resucitado, que nos acompaña en la cruz de esta pandemia, que nos acompaña en el dolor, en el aislamiento, en los problemas económicos que han surgido a consecuencia de esta grande dificultad de salud. Hay pobreza, no hay trabajo. Los que tenían un trabajo informal, los que vivían de los trabajos que se realizan con el público, en sus tiendas, en la calle, ellos están pasando una cruz. Nos unimos a ellos, ofrezcamos esa cruz a Cristo. Cristo la asume y Él la carga y redime con esa carga para la misericordia infinita del perdón de los pecados. Y con Él resucitamos, pero resucitamos no por allá, que algún día en una quimera, desde ya. El cristiano vive en medio del dolor con paz, en medio de las lágrimas con paz en el alma. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha resucitado y vive y habita en mí. Los exhorto, los insto, los animo, hermanos, como pastor de la iglesia, a que vivamos estos momentos de dolor en perspectiva de resurrección. Dejemos que Cristo habite en nosotros, que nos dé la fuerza y el ánimo de vivir el dolor, la cruz y la pasión con la resurrección de quien ya triunfó sobre la muerte, el pecado, la enfermedad y sobre el demonio. Y con Él nos levantamos. Si nos llama ya a la gloria eterna, vamos en el gozo de los que cantan aleluya con Cristo resucitado. Si nos deja un tiempo más, nos da el gozo de seguir dando testimonio de Él con nuestra vida y con nuestra manera de afrontar los dolores de la vida, de afrontar la enfermedad, la falta de los seres queridos, la lucha por conseguir el pan y mantener la estabilidad de un hogar que lo ha bendecido Dios, Padre, Madre e hijos. Hablen con sus hijos en estos días, conversen con ellos, denles ánimo y esperanza. Que un hijo no oiga de un papá y una mamá frases de desesperanza, que se expresen sí con la preocupación de lo que sucede, pero no con la rotunda desesperación del frustrado que llegó a un límite, a una calle ciega y no tiene para dónde dar pasos. Cristo nos catapulta. Cristo es Él, como decía la lectura de hoy de los Hebreos, el sacerdote. Sacerdos quiere decir el que entrega la gracia de Dios, el que entrega las cosas de Dios, el puente por donde llegamos a Dios, el que distribuye la gracia de Dios.
Que el Señor nos proteja y nos bendiga. Unámonos a la cruz de Cristo con nuestras cruces y dejemos que su sangre divina nos purifique y en perspectiva de resurrección le dé total sentido a nuestra vida con paz y con alegría en el corazón. Que así sea. El acontecimiento de la muerte del Señor trae la salvación a todo el universo. Y así lo deja en evidencia la oración universal solemne que se hace en este momento. Oremos por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Juan Vicente, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que el renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserves unidos en la integridad de la fe, y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde el antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también en ellos el camino de la salvación. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarse descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra, con tu ayuda, la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempo de epidemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual,
para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Después de la liturgia de la palabra y de la oración universal, sigue la tercera parte de esta celebración. Es la adoración a la Santa Cruz. Para este momento fundamental en sus casas, tengan también la cruz. Litúrgicamente, por estar en tiempos de epidemia, de pandemia, solo el que preside la celebración besará la cruz. Todos los demás hacemos la adoración de la cruz. Ustedes en su casa podrán entonces, en el momento en que Monseñor Juan Vicente bese la cruz, el que preside en su casa, el papá, la mamá, puede besar la cruz y darle la cruz a los otros miembros de la familia para que hagan también su acto de adoración. Mirad donde estuvo clavado el Redentor del mundo. Venid, Adoremos. Mirad donde estuvo clavado el Redentor del mundo. Venid, adoremos. Donde estuvo clavado el Redentor del mundo. Venid, adoremos. Ahora ustedes en sus casas, el que preside en la casa, besa la cruz y se la va pasando a los demás miembros de la familia, para que ellos también hagan su acto de adoración de la cruz. Victoria, tú reinarás.
nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz, y al cáliz bajaste por nuestra salud. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste: la comunión de tu cuerpo y sangre sea para nosotros no sea para nosotros motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos aproveche para la defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados
y fue herido para que nosotros fuéramos salvados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Padre, yo te suplico, escúchame. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración sobre el pueblo de Dios. La celebración de hoy termina con la oración que Monseñor hará sobre el pueblo santo de Dios, sobre todos nosotros. Y entonces acompañará todos estos momentos, ustedes queridos cristovidentes y amigos que nos siguen del canal, las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras que vendrá a continuación, y luego la visita al Santo Sepulcro. Entonces continuamos, extendemos la celebración con estos actos de piedad que hemos realizado. Hoy termina esta celebración litúrgica que queda abierta a la celebración pascual de mañana. Los creyentes, como actos de piedad, lo haremos apenas haga Monseñor la oración sobre el pueblo, daremos inicio al sermón de las 7 palabras en Cristovisión y también a la visita al Santo Sepulcro. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Cristo nuestro Señor. Celebración de la Pasión del Señor. Viernes Santo.
Vive con nosotros este sábado santo a las 7 de la mañana. Acompañemos a la Virgen María con el Santo Rosario. A las 2 de la tarde y 7 de la noche celebremos la Vigilia Pascual. Vive la Semana Santa con Cristovisión. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta Sermón de las 7 palabras. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y la directriz Dios mío. Los evangelistas nos presentan que el Señor Jesucristo en la cruz pronunció algunas palabras como una especie de testamento fundamental que el Señor nos deja. Y la primera palabra, que es como la que nos da la tónica de todo el resto de palabras, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense ustedes qué tierno es el Señor, qué amable, qué bondadoso, que lo primero que hace es pensar en los otros, no pensar en sí mismo. Pensar en los otros para perdonarlos, porque el Señor es consciente, y Él lo está viviendo, cuán grande es el pecado del mundo, cuán grande es la injusticia que se vive permanentemente en el mundo, cuán grande es la violencia que se vive permanentemente en el mundo. Violencia, injusticia que afecta todas las relaciones humanas, que hace víctimas desde los niños pequeñísimos, incluso no nacidos, hasta los enfermos terminales, que hace víctimas de jóvenes, de niños, de adultos, que hace víctimas permanentemente en este mundo totalmente desaforado y que ha perdido totalmente el sentido de la dignidad y del amor. El Señor sabe que ese pecado es el que Él va a borrar con su muerte y su resurrección. Y por lo tanto le pide al Padre que, teniéndolo a Él en su amor, en misericordia,